Esto es Tesoros Diarios con palabras de consuelo, ánimo y esperanza de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el Dr. Nicolás Venditti con el devocional de hoy. 19 de mayo. El Señor sanó a Israel. Bienvenidos a Tesoros Diarios de la Palabra de Dios. Nuestra lectura bíblica para hoy es Números 21 al 24. Nuestra enseñanza será tomada de Números 21:8. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Es curioso notar cómo Dios había escuchado al pueblo de Israel en unos versos antes de nuestro texto. Dios le dio la victoria sobre Arad y los cananeos. Pero como ocurre tantas veces, el pueblo se olvida lo que el Señor ha hecho y comienza a murmurar contra él. Esto nos trae a nuestro pasaje. Miremos a las tres cosas que le ocurrieron a Israel. Primeramente, Israel se volvió impaciente con el Señor. La impaciencia tiene sus consecuencias. En vez de descansar y confiar en el Señor, los israelitas se volvieron ansiosos. La ansiedad produjo angustia en su corazón. Después comenzaron a quejarse y murmurar contra Dios y Moisés. Anhelaban regresar a Egipto. ¡Qué cortos de memoria! Se habían olvidado de la servidumbre y la crueldad bajo Faraón. Confiemos en que sepamos esperar en la respuesta divina. En segundo lugar, Israel fue disciplinada por el Señor. El resultado de sus lamentos fue que Dios envió serpientes abrasadoras que mordían al pueblo. Muchos murieron por el correctivo de Dios. De repente los israelitas se dieron cuenta de sus calumnias y le pidieron a Moisés que intercediese por ellos ante el Señor. El Señor le dijo a Moisés que fabricase una serpiente abrasadora y la pusiese en un asta. Toda persona que fuese mordida y mirase hacia la serpiente viviría. En tercer lugar, Israel fue sanada por el Señor. Moisés obedeció las órdenes del Señor e hizo la serpiente abrasadora. La consecuencia fue que todo aquel que fue mordido y miraba al asta con la serpiente vivía. El Señor respondió a la necesidad del pueblo con su misericordia. Para resumir, Israel se volvió impaciente con el Señor, Israel fue disciplinada por el Señor y finalmente Israel fue sanada por el Señor. Juan el Evangelista hace referencia a este pasaje al compararlo con Jesucristo. Juan escribe: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Igual que los israelitas recibieron su sanidad y vida al mirar por fe a la serpiente en el asta, la promesa es que todos los que creen por fe en Jesucristo vivirán eternamente. Esto es posible al admitir que estamos enfermos espiritualmente a causa del pecado. El próximo paso es depositar nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces nos perdonará nuestras iniquidades y proveerá para todos los que creen en Él la vida eterna. ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacerlo ahora mismo? La decisión es tuya. Ha sido un placer compartir contigo tesoros diarios de la palabra de Dios. La lectura bíblica para mañana es Números 25 al 28. No nos olvidemos de lo que escribió el salmista: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Hasta mañana y que Dios te bendiga en abundancia a través del estudio de la Biblia.